Buenos Vamos días. a, buenos días. Vamos a empezar entonces con la sesión del día de hoy y voy a compartirles la pantalla porque quiero que vayan revisando el lugar de donde hemos estado sacando el material o el lugar de donde se ha estado extrayendo el material que hemos estado usando en las clases específicamente para la del día de ayer. En el caso de la sesión del día de ayer, nosotros estuvimos viendo el tema este de la exclusión mutua distribuida y miramos al final eh, un par de categorías de la exclusión mutua, que era una solución basada por token y la otra era una solución basada en permiso. Entonces al final de la clase, y acá hasta el final de la clase, nosotros veíamos un ejemplo de un algoritmo que utilizaba una solución basada en permiso. Ese algoritmo era el algoritmo de exclusión mutua distribuida centralizado. Era basado en permisos porque requeríamos de un coordinador que autorizara los accesos al recurso compartido. Y entonces aquellos solicitantes se dirigían a ese coordinador para pedir su autorización. El coordinador verificaba si el recurso estaba ocupado, entonces se quedaba callado y no contestaba nada y metía a los solicitantes en una fila de espera. Por el contrario, si el recurso estaba disponible, es decir, que nadie lo estaba utilizando, pues lo que hacía el coordinador es que se lo asignaba directamente al solicitante, le enviaba un OK y el solicitante pues procedía directamente a utilizar el recurso. Entonces les comparto la pantalla para que veamos por dónde está ese contenido. Fíjense que en la pantalla que les voy a compartir estamos estamos en la plataforma. Entonces ahí en la plataforma nosotros nos vamos a ir a la sección de la bibliografía, que está casi al final, por aquí, miren. Y entonces en esa sección de la bibliografía vamos a utilizar el libro de sistemas distribuidos de Tannenbaum. Es el primero que está ahí en el listado de la bibliografía, con el que vamos a estar trabajando ese tema de la exclusión mutua. Bien, entonces lo abrimos y miramos que, déjenme les pongo el libro, está por acá. Miramos que en la sección número 6.3 del libro aparece el tema de exclusión mutua. Entonces eso anda por la página 272 del archivo, pero es la página 252 del libro. Para que vayan revisándolo, por favor. En la sección 6.3. Ahí la primera parte de esa sección indica de forma general pues lo que estuvimos hablando el día de ayer sobre las categorías de la exclusión mutua con la que podríamos trabajar, las basadas en token y las basadas en permiso. Y se mete ya de forma directa, después de los detalles generales, después de la visión general, se mete ya de forma directa al manejo o el estudio de los algoritmos. Entonces yo les había comentado que íbamos a estar trabajando con algunos algoritmos. Algunos están aquí en este libro, otros no están aquí. Pero con los que vamos a iniciar pues son estos. El algoritmo centralizado, el descentralizado y el distribuido, que está por acá. Ya, esos son los que nosotros vamos a estar revisando en esta sesión de clases que estamos teniendo. Entonces, cuando mirábamos el algoritmo centralizado el día de ayer, veíamos que ocurría lo siguiente. Había un sistema distribuido, perdón, había un sistema distribuido, en este caso estaba formado por 4 miembros, en ese caso ese ejemplo que aparece en el libro, y de esos miembros nosotros teníamos que escoger a uno que
hiciera la tarea de coordinación. Entonces aplicamos un algoritmo de elección, y después que aplicamos el algoritmo de elección resultaba que uno era el coordinador, quedaba como coordinador, y ese coordinador en el algoritmo centralizado es el que otorga los permisos. Es decir, que es el que garantiza que la estrategia de exclusión mutua se lleve a cabo de forma correcta. ¿Cómo? Permitiendo que solamente un miembro del sistema interactúe o se relacione con el recurso compartido para evitar estados inconsistentes. Bien, entonces en este ejemplo tenemos que el coordinador es el miembro que tiene el identificador número 3 y los miembros con identificadores 0, 1 y 2 van a convertirse entonces en los solicitantes. El miembro 1 le hace una solicitud al coordinador para acceso al recurso compartido, entonces envía una petición de acceso, y el coordinador verifica si el recurso compartido está disponible o está ocupado. En este caso, en la gráfica A, como el recurso compartido está disponible, entonces el coordinador responde con OK al miembro 1. Perfecto, entonces el miembro 1 procede a utilizar el recurso compartido, el recurso queda ocupado por el miembro 1 y al coordinador pues sabe que no se lo puede asignar a nadie más porque de momento está ocupado. Bien, en la gráfica B, por acá en esta otra gráfica, lo que nosotros tenemos es lo siguiente: mientras el miembro 1 está usando el recurso compartido, el miembro 2 hace una solicitud para utilizar el recurso. Entonces esa solicitud de acceso llega al miembro 3, que es nuestro coordinador, y el coordinador sabe que el recurso está ocupado. Por lo tanto, se queda callado, es decir, no le contesta nada al que está haciendo la petición, no le contesta nada al solicitante, y procede a meterlo en una fila. Esta era nuestra fila. ¿Se acuerdan de la fila? La fila era un buffer temporal en donde vamos a ir agregando los identificadores de los solicitantes que están intentando acceder al recurso compartido. Una característica importante que tiene esta fila es que tiene un comportamiento FIFO, lo cual quiere decir que el primero que entra a la fila va a ser el primero que va a salir de ella. Eso es algo importante porque debemos de garantizar el orden en el que se hicieron las solicitudes. Obviamente ahí hay que tener en cuenta algo, como por ejemplo que algo que nosotros discutíamos en el de la panadería de Lamport, que era en los empates. Supongamos que en la gráfica B, de forma simultánea, el miembro 0 y el miembro 2 envían una petición o una solicitud de acceso al coordinador, y la solicitud llega al mismo tiempo al coordinador. Entonces ocurre ahí que hay un empate, y entonces al momento de insertar a estos solicitantes en la fila de espera, hay que aplicar algún criterio de desempate para saber quién entra primero y quién le sigue a continuación. Normalmente se podría utilizar como criterio de desempate el identificador de los miembros, y decir que, por ejemplo, aquel miembro que tiene el identificador más grande, que entre primero a la fila y que luego pase el siguiente. Entonces quedaría 2 y luego quedaría 0. Pero bien, eso depende del algoritmo de desempate que se decida utilizar. Pero es importante también tener en cuenta que en este tipo de escenarios es necesario tener disponible esa alternativa, porque obviamente pueden ocurrir ese tipo de cosas, y entonces hay que estar preparados con un algoritmo de desempate que nos diga pues, cómo vamos a romper el empate producido cuando las solicitudes llegan de forma simultánea al coordinador, porque obviamente hay que meterlos en la fila y esa fila tiene un orden. ¿Ya? Bien, ya habíamos comentado en la clase de ayer que cuando el coordinador no responde nada,
lo hace con la intención de eliminar la cantidad de mensajes en la red. ¿Por qué? Porque si él le respondiera con una no autorización al miembro 2, el miembro 2 lo que va a proceder a hacer es volver a pedirle permiso al coordinador para volver a entrar. Entonces entramos en una situación en la que el miembro 2 le pide permiso al coordinador, el coordinador le dice que no, el miembro 2 lo vuelve a intentar, el coordinador le vuelve a decir que no, y entonces estamos ahí en ese intercambio de mensajes, ¿ya? Y si se suman varios solicitantes más, pues la cantidad de mensajes que se intercambian en la red es mucho mayor. Entonces, por eso es que la implementación del algoritmo decide no responder o quedarse callado cuando no hay autorización. Bien, eso genera un problema, también lo miramos el día de ayer. El problema es que nos da una situación de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos si el coordinador no nos responde porque está muerto, dejó de funcionar y se vino abajo, o no sabemos si él no nos responde porque no nos está autorizando. ¿Lo ven? Entonces, ese comportamiento fuera de lo normal nos lleva a una situación de incertidumbre porque nos deja pensando en, ¿será que voy a estar esperándolo aquí de por vida y nunca me va a contestar porque se murió y no responde? ¿O será que en algún momento me va a autorizar el acceso al recurso compartido? Bueno, entonces quedamos ahí como en una situación de incertidumbre, pero es producto de eso, producto de que el coordinador no responde cuando no hay autorización, ¿ya? Bien, entonces nuestro buffer, que es la fila de espera, es una zona de almacenamiento temporal en donde se van a ir ingresando los miembros en la medida en la que ellos van solicitando acceso al recurso y el recurso está ocupado. Ok, en la siguiente gráfica, en la gráfica C, en esta que tenemos acá, nosotros observamos uno de los elementos de comportamiento del algoritmo, y es el hecho de que este algoritmo no asigna un quantum de tiempo para el uso del recurso compartido. ¿Por qué decimos esto? Porque son los solicitantes del recurso los que deciden cuándo lo liberan. ¿Cómo? A través de un mensaje de liberación enviado al coordinador. Entonces, cuando el miembro que está usando el recurso compartido decide que ya no lo quiere seguir utilizando más, entonces él envía un mensaje de liberación hacia el coordinador. ¿Lo ven? Entonces, mientras esto no ocurra, el coordinador no despoja, no retira, no expulsa al miembro 1 del recurso, lo cual quiere decir que el miembro que está usando ese recurso podría apoderarse de él y no entregarlo. ¿Cuándo? Bueno, si el miembro se nos va, se nos muere, deja de funcionar, pues el recurso queda ocupado porque no se llevó a cabo el proceso de liberación, y eso causaría que todos los que están metidos en esta fila de espera pues mueran por inanición. ¿Lo ven? Porque el miembro 1 no liberó el recurso y entonces el recurso quedó utilizado por él, pero él se nos fue, nunca volvió, y entonces nosotros quedamos metidos ahí en la fila de espera. ¿Ya? Entonces ese es un detallito que hay que tenerlo en consideración, porque al no asignarle quantum de tiempo de uso del recurso y al ser el miembro el que decide cuándo lo libera, pues nos trae ese detalle, nos trae ese problema. Bien, cuando el miembro 1 decide liberar el recurso, envía un mensaje de liberación al coordinador, y el coordinador lo que debe hacer es irse a su buffer, ir a la fila de espera, ver si hay algo metido en esa fila, y el primero que esté metido en esa fila es el que va a recibir una autorización, un OK. ¿Ya? Entonces eso es lo que estamos viendo con esta flecha que está aquí, lo cual está indicando que el coordinador le está autorizando al miembro 2 el uso del recurso compartido. ¿Ya? Entonces ese es el funcionamiento del algoritmo centralizado que vimos el día de ayer.
y tiene algunos detalles como por ejemplo el hecho de la muerte por inanición. Ya lo mencionamos, cuando el miembro que está usando el recurso compartido se nos va y no lo libera, o cuando el coordinador también se nos va y se lleva junto con él la fila de espera que tiene la lista de los solicitantes que están esperando por usar el recurso. ¿Ya? Aunque asignemos un nuevo coordinador, la fila se va también, y entonces, como no tenemos la capacidad de poder recuperar la fila de espera, esos usuarios o esos solicitantes que quedaron esperando la autorización, pues van a morir esperando. Cosas que hemos estudiado, pues el algoritmo tiene muchas debilidades, como por ejemplo, ¿cuál? Nosotros sabemos que cuando hay una implementación centralizada, esa parte central del sistema distribuido se conoce como un único punto de falla, lo cual quiere decir que si el coordinador falla, pues todo falla, aunque podamos elegir un nuevo coordinador, porque si habían solicitantes metidos en la fila de espera, pues esos solicitantes ya no van a poder volverse a meter a la fila del nuevo coordinador. Entonces ellos sí morirán por inanición. Entonces el tema de que solo tengamos un coordinador, pues como que nos genera un problema en el algoritmo, porque ese coordinador se vuelve un único punto de falla. Aunque el coordinador no dejara de funcionar, no sé, supongamos que nunca falla y que no tiene errores, pues también representa un cuello de botella dentro de la implementación, porque entre mayor sea la cantidad de miembros que se van anexando al sistema distribuido, pues si solo tenemos un coordinador para atender a todos esos miembros, va a llegar un momento en el que el coordinador se va a saturar tanto de solicitudes, que posiblemente pues no las pueda atender todas. ¿Ya? Entonces eso también es importante aclararlo, porque cuando tenemos una implementación centralizada, esa parte central de la red, pues en la medida en la que los miembros crecen, tendrá bastante trabajo que hacer. ¿Ya? Es algo como lo que nos pasaba con Berkeley también. No sé si se acuerdan que el que hacía los cálculos era solamente uno de los miembros, y entre más miembros teníamos, pues más complejo se volvía el hecho de hacer los cálculos. ¿Ya? Aquí es lo mismo. ¿Ve? Entonces hay que ir viendo cómo las otras implementaciones intentan corregir ese tipo de detalles. ¿Ya? Ok, pasemos al siguiente. A la siguiente implementación de algoritmo basado en permiso. Es este que está aquí, un algoritmo descentralizado. Déjenme, voy a cargar aquí una pizarra para ir anotando algunos detalles que va mencionando el algoritmo, y podamos entender de forma gráfica qué es lo que nos intenta representar el uso del algoritmo al momento de su estudio. Porque fíjense que ahí en el material que tiene el libro, ya estamos en la sección 6.3.3, no hay nada gráfico, ¿ya? Entonces a veces es un poco más complicado entender un algoritmo cuando no tiene una implementación gráfica, y por lo tanto pues vamos a extraer de lo que está aquí escrito pues algún diagrama o algún gráfico que nos permita entender el funcionamiento del algoritmo. Ok, entonces déjenme cargo la pizarra para tenerla lista por ahí y que podamos poner eso. Bien, yo creo que ahí ese tamaño está bien. Ok, entonces miremos lo siguiente. Vamos a revisar qué es lo que comenta la implementación de un algoritmo de exclusión autodistribuida descentralizada. ¿Bien? Entonces especifica lo siguiente: tener un solo coordinador es un mal método. Ya les mencioné yo por qué, porque se convierte en un único punto de fallo y también consolida un cuello de botella dentro
dentro de la implementación, ya que todo debe pasar a través de ese único coordinador. Vamos a revisar entonces una solución que intenta descentralizar lo que serían las autorizaciones de acceso al recurso compartido. ¿Ya? Hay unos autores que son Lin y otras personas del 2004 que proponen un algoritmo de votación que se puede ejecutar en un sistema basado en DHT, ¿ya? en un sistema descentralizado. Esta solución dice que extiende al coordinador central de la siguiente manera. Hay un único recurso, pero que ese recurso se replica n veces, ¿no? Es decir, que el recurso que era único ahora tiene varias copias, varias réplicas, multiplicado n cantidad de veces, ¿no? La idea aquí es que cada una de esas réplicas del recurso, cada copia del recurso que es idéntica una con otra, para que esto pueda funcionar bien, las copias tienen que ser idénticas una con otra. Cada una de esas copias, cada una de esas réplicas tiene su propio coordinador para controlar el acceso de los miembros del sistema distribuido. ¿Ya? Entonces, gráficamente, pues nosotros tendríamos algo como esto, ¿verdad? Esto representaría para nosotros déjenme busco un cuadro de texto. No sé por dónde lo pusieron en esta versión. Ok, aquí está. Entonces esto representaría para nosotros el recurso original. Esto que está aquí es nuestro recurso original. Y entonces a partir de ese recurso original, pues vamos a crear, o mejor dicho, se van a crear una serie de copias que en el algoritmo se llaman réplicas. Obviamente, para que esto funcione bien, ya se los había mencionado, pues estas copias o estas réplicas deben de ser idénticas al recurso original. Entonces esto es un recurso réplica. Este otro sería otro recurso réplica. Y este de acá también es otro recurso réplica. Entonces ahí están nuestras réplicas, que están basadas en el recurso original único. Ya, obviamente, también las réplicas serán únicas porque son básicamente copias del recurso original, pero están multiplicadas n cantidad de veces. Ya, esas réplicas están multiplicadas n cantidad de veces, pero tienen su fundamento en el mismo recurso original. ¿Cómo va a funcionar esto? Va a funcionar de la siguiente manera. Si nosotros hacemos una modificación en una réplica, la modificación se traslada al recurso original y todas las réplicas deben de tener la misma versión del recurso original. Entonces quiere decir que aunque yo modifique una réplica, el recurso original se modifica y por lo tanto las otras réplicas también se modifican. ¿Lo ven? Es como una copia que permite a través de un alias o a través de un enlace
poder afectar un recurso original, pero que todos los alias o todos los enlaces, como apuntan al mismo recurso original, pues tengan al final la misma versión del recurso original. ¿Lo ven? Entonces eso hay que aclararlo porque el algoritmo pues funciona de esa manera. Intentamos tener varias réplicas, pero aunque las réplicas estén en lugares distintos o en zonas distintas, pues todas ellas apuntan al mismo recurso original, y si alguna réplica cambia el recurso original cambia, y por lo tanto las otras réplicas también cambian. ¿Ya? Bien, ¿qué dice entonces el algoritmo que tenemos que hacer? ¿Por qué replicamos el recurso? Porque nosotros a este recurso réplica vamos a tener que asignarle a ese recurso réplica, le vamos a tener que asignar un coordinador. ¿Lo ven? Entonces ese óvalo que he puesto ahí va a representar para nosotros el coordinador. Listo. Ahí lo tenemos. Entonces hacemos lo mismo con todas las réplicas. Y cada réplica ahora posee su propio coordinador. ¿Ve? Vamos a ir acomodando esto para que quede bien separado. Ok. Entonces, cada uno de estos recursos réplicas tiene su propio coordenado. ¿Lo ven? Eso es entonces lo que aparece, lo que se comenta por acá. ¿Ya? Cada recurso se replica en ES y cada réplica tiene su propio coordinador, para controlar el acceso a los miembros de forma concurrente. ¿Ya? Ok, veamos qué otros detalles aparecen. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, vamos a anotar eso también. En nuestro caso tenemos el recurso replicado n veces, que para nuestro caso n sería igual a 3, porque en el gráfico que estamos construyendo, pues nosotros hemos replicado el recurso original 3 veces, entonces el valor de n es igual al valor de 3. Bien, ahora comenta el algoritmo descentralizado lo siguiente: siempre que alguien o un miembro o un solicitante desea acceder al recurso, es decir, estamos pensando en asignarle el recurso a alguien, este tendrá que lograr una votación mayoritaria. Algo que creo que les comentaba yo el día de ayer sobre cómo funcionaban algunos algoritmos basados en permisos. Fíjense que en este caso la votación mayoritaria sería que la gran mayoría de los coordinadores autoricen a un solicitante el acceso al recurso. Pregunto, ¿cuántos
considerarían ustedes que podría ser esa gran mayoría, muchachos? ¿Cuánto podría ser esa gran mayoría para que consideremos que le podemos asignar acceso al recurso? 2. 2. Junior dice que 2. ¿Qué dice el resto? ¿Por qué no 3, por ejemplo? ¿O por qué no 1? En el caso de 3, pues no corresponde con la mayoría. ¿Corresponde con qué? Con todo. Con todo. Con el total, exacto. Entonces 3 no es la mayoría. 3 son todos. 3 es el total. El algoritmo en ese sentido es claro porque nos habla de una votación mayoritaria. No nos habla de una recopilación total de votos. ¿Lo ven? Son dos cosas distintas, porque hay por ahí algoritmos que utilizan el total de los votos. Pero en este caso el algoritmo habla de una votación mayoritaria. Entonces 3 no sería una votación mayoritaria, porque 3 sería el total de individuos. 1, ¿qué pasa para el caso de 1? 1 es la minoría, es el número más pequeño en votos que yo puedo tener, y obviamente no representa la opinión de la mayoría de los coordinadores. ¿Por qué? Porque prácticamente la opinión de la mayoría de los coordinadores sería la mitad más 1, que es algo que yo les mencionaba el día de ayer, que se conoce como el concepto de quórum. En este caso, la mitad más 1, pues es 1.5 más 1, ¿no? Entonces, como no podemos tener un coordinador y medio, pues básicamente son 2 coordinadores, la votación mayoritaria. ¿Cómo interpreto yo eso? Lo interpreto de la forma en la que, para poder utilizar el recurso compartido, yo necesito la autorización de al menos 2 coordinadores. Si me votan 3, pues bien, perfecto, no hay problema. Pero yo necesito al menos el voto de 2 coordinadores. Cuando 2 coordinadores me autorizan el acceso a recursos, yo consigo el acceso a recursos, aunque no todos hayan votado. ¿Lo ven? Eso es importante mencionarlo, porque la votación aquí es mayoritaria. Por el contrario, si yo no consigo recoger los votos, porque no me ha autorizado ninguno, o porque no he alcanzado la votación mayoritaria, yo lo que hago es lo mismo que hacen todas las estrategias de exclusión mutua: esperar a que pueda recoger la autorización de la votación mayoritaria. Lo vemos. Entonces, en este caso, la votación de la autorización mayoritaria estará definida por el número de coordinadores que me permiten a mí, a través de su voto, alcanzar la votación mayoritaria y conseguir el acceso al recurso. ¿Lo ven? Entonces eso es un elemento que cambia entonces en este algoritmo, y que obviamente en el algoritmo centralizado no lo necesitamos. Aquí, por lo tanto, entonces nosotros estaríamos hablando de lo que son los votos. En este algoritmo trabajamos con lo que serían los votos, y son los votos los que definen si se concede el acceso al recurso o no se concede el acceso al recurso. Entonces aquí hablamos en este algoritmo específicamente de los votos mayoritarios, alcanzar los votos mayoritarios, o la gran mayoría de votos para poder acceder al recurso compartido. Obviamente no hablábamos de eso en el algoritmo anterior porque solo teníamos un coordinador, entonces con que él me autorice el acceso, pues es suficiente, solo hay uno. En este caso, como hay varios coordinadores, pues yo necesito que la mayoría de los coordinadores me autorice, es decir, vote a mi favor y me dé permiso para utilizar ese recurso compartido. ¿Ya? Bien, eso es lo que menciona ahí. ¿Cómo se logra la votación mayoritaria? Pues dice aquí que, según el algoritmo, la votación mayoritaria surge a partir de M
de la siguiente inecuación de m mayor a n partido por 2. ¿Lo ven? Coordinador. ¿Ya? En el caso de esta inecuación, lo que nosotros tendríamos es lo siguiente. Vamos a anotar por aquí esa inecuación. Donde dice que m tiene que ser mayor que n partido por 2. En este caso, m corresponde con el número de votos y n corresponde con el número de recursos replicados. Por tanto, para nuestro caso, ¿cuánto sería el valor de m? ¿Cuánto sería el valor de m? Esa es nuestra incógnita, ¿no? Eso es lo que estamos intentando encontrar con esta inecuación. El número de votos que yo necesito para ganar la autorización al recurso. Ok, veamos el lado derecho de la inecuación. ¿Cuánto valdría para nosotros el valor de n? 3. 3, correcto. Entonces la inecuación me queda de la siguiente manera. Tendríamos m mayor que 3 partido por 2. ¿No? Por lo tanto, el número de votos que yo necesito tiene que ser mayor que 1.5. Ok. ¿Alguien que me intente decir por qué no aparece ahí mayor igual, sino que aparece mayor? ¿Por qué podría ser? Ya se los había mencionado yo, claro, pero se lo expliqué de otra forma. Pero tiene una explicación ese mayor. Es por lo que tiene que ser 50 más 1, que si fuera igual fuera 50. Exactamente. Ahí es, Josué. Perfecto, muy bien. Es porque esto está intentando aplicarnos a nosotros el concepto de quórum. ¿Ya? ¿Qué dice el concepto de quórum? Que vos necesitas la mitad más uno de los votos para poder ganar el acceso al recurso. Fíjense que si pudiese conseguir, por ejemplo, 1.5 votos, con 1.5 votos yo no hago verdadera la inecuación. ¿Lo ven? Porque 1.5 no es mayor que 1.5. Entonces no cumple y no accedo al recurso. Eso indica entonces que lo que nosotros necesitamos, como bien lo ha mencionado José, es la mitad más uno de los votos para conseguir acceso al recurso. ¿Lo ven? Entonces, en nuestro caso, como no podemos conseguir 1.5 votos para poder acceder al recurso, pero necesitamos un valor mayor a 1.5, pues, como nos mencionaba ya Junior antes, nosotros necesitamos el voto de 2 coordinadores para conseguir el acceso al recurso. ¿Lo ven? Entonces, en este caso, el algoritmo lo que nos explica es eso, que el funcionamiento del algoritmo está basado en la recolección de los votos, para que a partir de la recolección de esos votos, pues nosotros logremos utilizar el recurso compartido. ¿Ya? Entonces, una vez que yo consigo esa votación mayoritaria a través de la inecuación m mayor que n partido por 2, yo accedo al recurso de forma única. ¿Ya?
¿Cómo va a funcionar esto? Aquellos coordinadores que ya hayan autorizado, es decir, ya hayan emitido su voto, ya hayan enviado un OK a los solicitantes, ¿verdad? Saben que ellos no pueden emitir un nuevo OK a una nueva solicitud y por lo tanto lo tendrán que meter en una fila de espera. Aquí también tendrá que aparecer la fila de espera dentro de cada uno de los coordinadores, ¿ya? Y el coordinador va a votar a alguien que esté metido en la fila de espera hasta que el que está usando el recurso compartido pues envíe el liberar y por lo tanto él pueda sacar de la fila de espera a un solicitante que está metido en la fila enviándole un OK. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces eso es lo que propone el algoritmo. Básicamente, ¿en qué consideran ustedes, muchachos, que hemos mejorado respecto al algoritmo anterior? Porque se supone que deberíamos de haber mejorado en algo, ¿no? Aparentemente se supone que hemos mejorado en algo. ¿Qué opinan ustedes respecto a eso? Bueno, lo primero que nos tendríamos que poner a pensar es eh, por qué pasamos de tener un coordinador a tener varios coordinadores. ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? Y evitar la muerte Pues, por inanición. Evitar la muerte por inanición, pues no sé, porque habría que valorar si en este hay muerte por inanición. No lo sé. Hay que revisar eso, pero fíjense en esto del algoritmo centralizado. Miren cómo empieza la descripción del algoritmo descentralizado. Empieza así, miren. Tener un solo coordinador es un mal método, dice. ¿Por qué es un mal método? ¿Por qué tener un solo coordinador es un mal método? Alguien que nos explique por qué empieza así la descripción del descentralizado. Porque sería un único punto de fallo. Exacto. Ese es uno de los por qué. Convierte al algoritmo en un algoritmo que tiene un único punto de fallo, que sería nuestro coordinador. ¿Otro por qué? ¿Cuál sería? Supongan que el coordinador nunca falla. Es perfecto y no tiene errores, no, nunca deja de funcionar, está siempre al tiro. ¿Cuál sería otro problema con solo tener un coordinador? Van a un banco, por ejemplo, y entran a usar los servicios del banco. Tienen ahí frente a ustedes una cajera única, que nunca se enferma y trabaja las 24 horas del día. ¿Qué problema tendría eso? Tiempo de El tiempo, respuesta. profesor. Que esperemos que. Pero eso va a depender de algo, sí. ¿De qué debería depender el tiempo? ¿De qué debería depender? Del tipo de operación que vamos a realizar y de la cantidad de clientes que hay que atender. ¿Se imaginan ustedes esa cajera atendiendo unos 10.000 clientes ahí? No va a dar abasto para poder hacer todo eso, ¿verdad? Y obviamente los tiempos de respuesta se van a empezar a venir hacia abajo. Eso le va a pasar al coordinador, a este que está aquí. Aquí tenemos 3 miembros nada más. Pero cuando esto aumente considerablemente,
10.000, 20.000, a ese coordinador ya no nos va a ajustar, ya no nos va a dar la cobija con ese coordinador. Entonces, eso es lo que nosotros estamos intentando resolver en el algoritmo de exclusión mutua distribuida descentralizado. Bueno, el problema era el coordinador, pues pongamos varios coordinadores, ¿ya? Y resolvemos ese tema. De forma tal que todos estos coordinadores tienen la habilidad de poder atender las solicitudes de los clientes que están intentando acceder al recurso compartido, ¿ya? Entonces la pregunta aquí sería, vuelvo otra vez a plantear la pregunta, ¿esto es mejor que lo que teníamos antes? ¿O cómo lo ven ustedes? ¿Qué dice Josué, por ejemplo? Estamos valorando opiniones nada más, no estamos diciendo que sea o no sea así. ¿Qué opinas, Josué? Yo diría que mejor este sistema. ¿Es mejor, Josué? Sí. Ok. ¿Y Junior? ¿Qué dice Junior? Yo también pienso que es mejor. Es mejor. Fíjense que en ese sentido, en el sentido de tener a más de un coordinador, sí es mejor que el anterior. Pero seguimos teniendo un detalle, que sería el detalle que habíamos dejado por ahí pendiente, cuando formuláramos la pregunta de muerte por inanición. ¿Qué dirían ustedes respecto a esa muerte por inanición? ¿Aparece, no aparece? ¿Puede aparecer, no puede aparecer? ¿Será que podríamos ahí quedarnos esperando infinitamente hasta que nos asignen el recurso y eso nunca va a pasar? ¿Qué tiene que pasar para que me asignen el recurso? Que estos coordinadores aprueben. Que tengo que recoger los votos. Eso es un hecho. Tengo que recoger los votos necesarios para alcanzar la votación mayoritaria. ¿Lo ven? Pregunto, ¿por qué podría yo no alcanzar los votos necesarios para acceder al recurso? Porque eso me podría llevar a una muerte por inanición. ¿Qué podría provocar entonces que yo no alcance la votación mayoritaria, no pueda recoger los votos necesarios para acceder al recurso? ¿Qué lo puede causar? Obviamente, uno, que el recurso esté ocupado y no me autoricen, ¿verdad? Eso es un hecho. Pero otra cosa que puede pasar, ¿cuál sería? Pues que fallen todos los coordinadores. Casi. Que fallen todo es el peor escenario. Que recoja el número mínimo de votos. Es decir, que de los 2 votos que necesito solo alcance 1. ¿Lo ven? Es decir, he recogido parte de los votos, es decir, he captado votos, pero no he captado los votos necesarios para poder acceder al recurso. ¿Por qué? Porque este coordinador y este otro coordinador dejaron de funcionar. Y el que queda no me permite a mí alcanzar la votación mayoritaria. ¿Se fijan? ¿Qué va a ocurrir cuando yo no alcance la votación mayoritaria? Pues no voy a acceder al recurso porque no he recogido los votos.
Y al no recoger los votos, pues voy a tener que estar esperando hasta que voten por mí. Pregunto, ¿será que alguien podrá votar por mí? Si yo ya hice la solicitud de asignación del recurso y es que estos coordinadores la recogieron y la guardaron en su fila de espera, pero después de haber hecho eso fallaron, aunque ellos vuelvan a entrar otra vez en funcionamiento, la fila no se recupera. Y yo no vuelvo a enviar la solicitud de asignación del recurso. ¿Lo ven? Entonces, bajo ese escenario, yo nunca voy a recoger los votos que necesito, porque ellos ya no me van a enviar el OK. Y por lo tanto puedo caer en una muerte por inanición. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuándo sería posible? Cuando no alcanzamos la votación mayoritaria. Dos coordinadores fallan y uno me vota a favor. Por ejemplo, ¿verdad? En ese caso que tenemos ahí en la pantalla. ¿Verdad? Bien, entonces quiere decir que en cuanto al coordinador, pues sí hemos mejorado, pero el temita de la muerte por inanición, pues todavía no conseguimos eliminar. Ya hay que tener mucho cuidado con eso porque puede seguirnos ocurriendo y ahí entraríamos en una situación muy delicada de la técnica de exclusión mútua.